Shalom, que el Todopoderoso les bendiga en gran manera. Gracias por darse cita una vez más a esta serie titulada Saliendo de Babilonia. Espero que todos los capítulos que hemos tratado haya podido abrir los ojos de decenas de personas, de cientos de personas que están consumiendo esta serie semanalmente, y que muchos ya hayan tomado la decisión de salir del paganismo, salir de la corrupción antes que las plagas caigan, antes que el juicio de Dios descienda y pueda ser libre del engaño, del paganismo y de la mentira. Si no has visto todavía nuestro último episodio, nuestro último capítulo, dejamos el link aquí arriba en la descripción para que corras a verlo y así puedas ubicarte en el contexto de todo lo que estamos tratando y de lo que vamos también a hablar en el día de hoy. Este tema que dejamos en la descripción, hablando sobre lo que es la gran tribulación y dónde estará la iglesia o el pueblo de Dios, los creyentes. Ya que existen tres posturas muy populares: los que dicen que estaremos en la tierra cuando suceda la gran tribulación y tendremos que esperar hasta el final de la gran tribulación para poder escapar del sufrimiento; otros que dicen que el Mesías llegará a mediados de la gran tribulación, y otro que dice que el Mesías nos rapta secretamente antes que ocurra la gran tribulación y estaremos en el cielo durante 7 años. Vaya a ver ese video y descubra cuál es la verdad, cuál es la postura correcta conforme a las Escrituras, y yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. En el día de hoy traemos un tema que sin duda alguna ha sido el tema más polémico y discutido a lo largo de la historia de la iglesia. Estamos hablando desde hace más de 1700 años, se viene debatiendo y discutiendo este tema doctrinal fundamental del cristianismo. Así que no pretendo abarcar tantos años de historia en tan solo quizás 15, 20, 25 minutos. Me tomaría por lo menos 4 o 5 capítulos poder desglosar y detallar desde sus orígenes hasta hoy cómo se han dado estos debates, por qué ambos grupos defienden sus posturas, en qué se basan ambos grupos para afirmar sus creencias. Así que nos vamos a limitar simple y llanamente en el día de hoy a plantear lo que la Biblia enseña respecto a este tema. Como todos los demás capítulos, es un tema de vida o muerte, salvación o perdición. ¿Y en qué nos basamos para decir algo así? En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien tú has enviado. La vida eterna radica en conocer quién es el único Dios verdadero y al Mesías, Yeshua o el Cristo, a quien Él envió a la tierra. Alguien que se equivoque en este conocimiento básico, quienes se equivocan en algo tan fundamental como esto, no puede tener la vida eterna conforme a lo que dice este pasaje bíblico. Es por eso que decimos que es de suma importancia que prestes atención y de esta manera puedas descubrir cuál es la verdad respecto al tema. La Trinidad cristiana, es la doctrina fundamental, diría yo, principal del cristianismo. Plantea, quiero decir que dentro de la Trinidad o del mundo trinitario hay dos posturas o dos corrientes: los que plantean que Dios es uno manifestado en 3 personas, y los que dicen que Dios son 3 personas que conforman un solo ser. Aunque pueda parecerse, no es lo mismo, y son dos corrientes que existen dentro del cristianismo. Los primeros dicen que Dios es una sola persona. En la antigüedad se manifestó como Jehová, como el Dios todopoderoso, el Shaddai, el que hacía juicios, que luego se manifestó en carne ese mismo Dios a través de la persona de Jesús o Yeshua o Cristo, y que ahora pues habita en los corazones y en la vida de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Esa es la postura dentro del cristianismo de un grupo. Ahora, el otro grupo plantea que Dios en sí está compuesto de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son, según ellos, 3 dioses, sino que entre los 3 conforman a Dios. Si matemáticamente hablamos
Diríamos que cada uno aporta un 33.3% para poder completar el total de lo que es Dios. Eso significa que sin el Hijo no existe Dios, sin el Espíritu no existe Dios, sin el Padre no existe Dios. Esas son las dos posturas dentro del cristianismo. Ahora bien, ¿es bíblica cualquiera de estas dos posturas? ¿Están fundamentadas en la palabra de Dios estas dos corrientes? Aunque usted no lo crea, tienen bases bíblicas para poder aguantar o soportar dichas teorías. Lo que habría que ver si estos textos bíblicos o esos argumentos bíblicos que presentan, uno, realmente quieren decir lo que ellos dicen, y dos, que no hayan sido alterados o manipulados por la Iglesia Católica como lo ha hecho con muchos pasajes de las Escrituras. Pero como ya les decía, me tomaría 4 o 5 capítulos poder entrar en detalle en la historia, desglosando todo lo que ha ocurrido respecto al tema. Quiero centrarme en lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué enseña la Biblia respecto a Dios? ¿Es Dios una persona o es Dios 3 personas? Acompáñenme a las Escrituras. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, dice: así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:5: yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Estos pasajes bíblicos es el mismo Dios quien está hablando. Y Dios dice: no hay más que yo. No existe otro más que yo. Solo yo soy Dios. Yo soy el Dios verdadero. En estos pasajes Él plantea que no hay otro Dios aparte de Él. Ojo con esto, porque si aquí hablara de Dios, pudiéramos decir que la palabra Elohim y Dios puede abarcar un término plural, se puede referir a 3 personas. No. Aquí está hablando de un nombre singular. Un nombre singular. El nombre de Yahweh, o en la versión popular de la Biblia, Jehová, es un nombre singular. Y está diciendo: Yahweh o Jehová es el único Dios, no hay otro Dios fuera de Él. En el momento que tú dices: hay otro Dios aparte de Jehová y es Jesús o es el Espíritu Santo, entonces estás contradiciendo lo que la Biblia plantea o lo que el mismo Dios está diciendo en la palabra de Dios. La Trinidad plantea que alrededor del Padre, que es Jehová o Yahweh, existen 2 entidades celestiales que conforman a Dios. O sea que está el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Esto se pudiera considerar una blasfemia. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. El mismo Dios establece, los 3 pasajes bíblicos que hemos visto, es Dios mismo hablando. Primero dice: yo soy Dios y no hay otro, no hay más Dios aparte de mí. Y ahora dice: no, nadie más me acompaña, no hay otros dioses que me acompañan. Así que el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, no sé de dónde lo sacaron, pero no me están acompañando. Y aunque quizás haya alguien que es mi hijo, ese no es Dios, yo soy Dios. Eso es lo que la palabra de Dios está planteando brevemente en estos pasajes que hemos visto. Ahora, me gustaría ver textos contundentes de la palabra inspirada por Dios, las Sagradas Escrituras, donde establece claramente que el único de las 3 entidades que es Dios es el Padre, Yahweh o Jehová en la versión popular. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60, dice: a fin que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahweh es Dios y que no hay otro. Segunda de Reyes 19:15. Y oró Ezequías delante de Yahweh diciendo: Yahweh, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra,
tú hiciste el cielo y la tierra. Salmos 18:31 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de Dios, de nuestro Dios? Estos pasajes bíblicos están en la palabra de Dios, no importa la versión que leas. Y dice: solo tú, solo Yahweh, solo el Padre, únicamente tú eres Dios. Decir lo contrario es una blasfemia. Si dijeras algo así en la iglesia primitiva, te apedrearían fácilmente. En los tiempos de la iglesia primitiva dirías una cosa como esta y te colgarían en un madero, porque es una blasfemia. Es contrario a la Torá, es contrario a las Escrituras, es contrario a lo que Dios ha dicho con su propia boca. Dios no está compuesto de tres personas. Dios es uno, exclusivamente uno. Es el mandamiento número uno y el más importante. ¿Sabías que el mandamiento número uno no es amar a Dios sobre todas las cosas? Eso fue inventado, o no vamos a ponerlo tan feo, fue resumido el mandamiento número uno en una sola frase: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero la Biblia no dice eso. El primer mandamiento está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Este es el primer mandamiento. Y los versículos siguientes añade: y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero el mandamiento número uno inicia: escucha, Yahweh es uno. El primer mandamiento de los 10, escucha, Dios, Yahweh es uno solo. No es dos, no son tres, es uno. Lo establece la palabra de Dios, no yo. El Mesías mismo, Cristo, lo confirmó en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 29 y 32. Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Este escriba, conocedor de la palabra de Dios, quiere ponerle un examen, una prueba al Mesías, a ver si pasa, si en verdad es un rabí como dice ser el Mesías. Así que él viene y le hace una pregunta fundamental: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál fue la respuesta del Mesías? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas? No, porque ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es: escucha, no seas sordo, no te turbes, no te bloquees, no te desvíes. Dios es uno y debes amarlo con todo tu corazón, mente, alma, cuerpo y fuerza. Así que queda demostrado que Dios es uno, única y exclusivamente Yahweh, el Padre, como lo expresó el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, cuando dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién? ¿El Hijo? ¿El Espíritu Santo? No, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Pablo establece: para nosotros los creyentes solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre. Para mí solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre. Pero ¿y el Hijo? Bueno, el Hijo es el Hijo. ¿Y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Pero Dios es el Padre. Lo establece Pablo, lo establece la Torá, lo establece todas las Escrituras de Génesis a Apocalipsis. Solo hay un Dios y es el Padre. Además, el mismo Cristo, Yeshua, el Mesías, dio a entender que Él no era Dios. Incluso, en pocas palabras, se sintió ofendido cuando alguien le quiso decir bueno, porque Él sabía que bueno solo es uno y es Dios. Mira lo que dice Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 17. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno?
ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Otra cosa es, la teoría de la Trinidad plantea que el Mesías era 100% hombre y 100% Dios. Una blasfemia, absurdo. Cuando la Torá establece Dios no es hombre, ni hijo de hombre. ¿Cómo te atreves a decir que Dios es un hombre de carne y hueso? Pero bueno, no quiero entrar en detalles, quiero basarme en lo que queremos plantear hoy. El Mesías dio a entender que Él no era 100% Dios, como plantea la Trinidad. Marcos capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es decir, que ni siquiera el Mesías sabía el día y la hora en que tendría que regresar, solamente el Padre. Pero una de las cualidades de Dios es que todo lo sabe, pero el Mesías no sabe este dato. Eso significa que no era 100% Dios como plantea la Trinidad. Además, cuando Dios se entró en el vientre de una mujer, quedó el cielo solo, no existía Dios. Durante 9 meses no existía Dios mientras Él estaba metido en la barriga. No quisiera ponerme a pensar cosas tan absurdas, pero es irracional pensar que Dios es un ser humano o que Dios puede venir a la tierra. Cuando Salomón dijo, ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, ¿cuánto más el vientre de una mujer? El Mesías dio a demostrar que no era Dios, porque primero se ofende cuando le llaman bueno. Segundo, dice, no sé el día y la hora, solo Dios, solo el Padre. Y no hacía nada por su propia cuenta, tenía que pedir permiso o esperar señal de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto os digo, no puede, escucha esa palabra, no puede. Y Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede. Pero el Mesías dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mateo 26, 39. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Si Él es Dios, puede hacer lo que le dé la gana, pero como Él no es Dios, dependía de Dios. Además, vemos que posiblemente tenían voluntades diferentes, porque quizás el deseo del Mesías era buscar una escapatoria, otra salida, pero al final Él se somete y dice, hágase tu voluntad, no la mía. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Yeshua exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Pudo Dios dejarse solo a sí mismo? O mejor aún, si Jesucristo es Dios, cuando Él murió, ¿dejó de existir Dios en el universo durante 3 días y 3 noches? Son muchas preguntas que surgen a la hora de uno pensar o analizar este tema. Lo más alarmante, lo más preocupante, cuando tú tomas a un pastor que defiende la Trinidad o cualquier creyente y le comienzas a hacer preguntas un poquito difíciles, lo primero que te dicen, ¿sabes qué? Este es un tema difícil de entender, tienes que aceptarlo por fe. Y si tú no me crees, busca a alguien que cree en la Trinidad, cualquier cristiano, hazle algunas preguntas de las que estamos haciendo en este video y verás, confirmarás que te dirán precisamente eso. ¿Sabes qué? Es un tema difícil de creer, difícil de entender, hay que aceptarlo por fe. Como muchos predicadores salen en las redes sociales incluso diciendo tales barbaries. Los seres humanos tenemos una mente finita, somos creación y por lo tanto se nos hace difícil comprender la doctrina de la Trinidad. Charles Spurgeon una vez dijo acerca de la Trinidad, si tratas de entenderla, perderás la mente, pero si tratas de negarla, perderás el alma. Nuestra meta aquí en la tierra no es entender la Trinidad, sino creerla. Y así como ese predicador, hay muchos más ahí diciendo lo mismo, que es un misterio difícil de entender y simplemente hay que aceptarlo por fe. No, hermano. ¿Cómo vas a creer en algo si no lo entiendes? ¿Vas a volverte un borrego
¿Vas a seguir siendo llevado hacia el matadero? No, abre los ojos para que no te dejes engañar. Quisiera ir terminando, y hay unos textos bíblicos que son muy contundentes, que terminan de destruir esta teoría, esta conspiración llamado la doctrina de la Trinidad, y uno de ellos es 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 establece bien claro que Jesucristo y Dios no son lo mismo, y que el Dios, el Padre, es mayor y superior al Hijo. Dice, porque la Escritura dice, Dios puso todo bajo su poder. Cuando dice que todo está bajo el poder de Cristo, es claro que esto no incluye a Dios. Ojo con esto, porque Dios fue quien puso todo bajo su poder. Cuando todo esté dominado por Él, entonces el mismo Hijo se pondrá por debajo del poder de Dios, quien le puso todo bajo el poder de Cristo, para que Dios tenga el control absoluto de todo. Llegará el momento donde el Mesías, el Hijo de Dios, luego que sujete todo en la tierra, tendrá que sujetarse al Padre, para que el Padre sea la máxima autoridad y sea el todo. Dios le entregó todo al Hijo bajo su poder, pero el texto explica, menos Dios. O sea, todo está bajo el poder del Hijo, menos Dios, porque Dios fue quien le dio la autoridad y el poder al Hijo. Además, la teoría de la Trinidad dice que los tres son coiguales, coeternos. No son coiguales porque el Mesías dijo en el Evangelio de Juan 14, versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, os habrían regocijado porque les he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor que yo es. El Padre es mayor que yo. Él mismo confiesa que el Padre es mayor, es superior. No son coiguales ni coeternos, como dice la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué tampoco son coeternos? Porque hubo un momento en la historia del universo que Cristo no existía, el Hijo no existía. El Mesías, Yeshua o Cristo, es una creación de Dios. Dios creó al Mesías, lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. También Hebreos capítulo 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré el padre y él me será hijo. Hubo un momento en que fue engendrado. Antes de ser engendrado, pues obvio está, no existía. Dice Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo incluye dentro de la creación como lo primero que fue creado. Lo dice tanto Apocalipsis, que Él es el principio, lo primero que Dios creó, como lo dice Colosenses. Él es el principio, lo primero, el primogénito de todo lo que ha sido creado. Antes de que fuese creado, obvio está que no existía. Además, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Leyó bien? ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios. Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Así que está más que claro y demostrado en todas las escrituras. Dios es uno solo y es única y exclusivamente el Padre. Cristo el Mesías es el Hijo de Dios, el enviado, el escogido. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudante, nuestro colaborador, el consolador. Pero los tres no son dioses, los tres no conforman a Dios. Dios está compuesto única y exclusivamente por el Padre, por Jehová, no por más nadie. La mayoría de las confusiones sobre este tema ocurren porque el Mesías tiene una preexistencia. Él preexistió antes de nacer de María. A través de Él, Dios creó todas las cosas. Él es la palabra de Dios. Así que Él existía antes de que la tierra fuera creado. Así que por esa razón muchos confunden. Como Él tiene una parte divina, vivía en los cielos, algunos comenzaron a simular una teoría falsa de que
que Él y el Padre eran de la misma sustancia y que ambos dependían el uno del otro, y un sinnúmero de cosas que, como le dije, no me daría tiempo de desarrollar en un solo video. Pero creo que ahí es donde radica la confusión de muchos cristianos, de que al Él existir antes y haber pasajes bíblicos que si tú no lo entiendes dentro de su contexto te puedes confundir, comenzaron a crear doctrinas un poco errantes, blasfemas, que al final de cuentas se desarrollaron y hoy en día son indetenibles y no hay quien luche contra ellas. Tratar de convencer a un cristiano sobre este punto es más difícil que convencer a un ateo, porque están muy apegados a lo que ya sus pastores o líderes le han dejado como herencia. Las mentiras que han heredado están muy pegadas a su corazón, a su mente, y se les hace difícil salirse de ella. Pero yo apelo a la misericordia de Dios y a la sabiduría y a la inteligencia de todos los que me están viendo. Yo sé que todos estos pasajes bíblicos han penetrado tu corazón y mente, que el Espíritu Santo está luchando en tu conciencia diciéndote esto es verdad, esto es cierto, es lo que la palabra de Dios enseña, y que puedas tú así abrir los ojos, conocer la verdad y que la verdad te haga libre. Quizás en un futuro, es mi anhelo y deseo, podamos tener en el set, aquí en el estudio de grabación, algún pastor, algún cristiano que quiera defender la postura de la Trinidad o quiera intercambiar ideas al respecto, para que así usted pueda escuchar en qué se basan ellos para defender tales teorías y cómo esos textos que quizás ellos utilizan realmente no dicen lo que ellos quieren decir, y muchos de ellos incluso están truqueados, están manipulados por la misma Iglesia Católica. Pero por hoy mi tarea y mi misión ha culminado, que es demostrar a través de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que no hay más que un solo Dios y es el Padre. Nadie más es Dios. A la hora que tú le das el título de Dios a otra persona, te conviertes en idólatra y te conviertes en blasfemo. Así que tengamos mucha cuenta, como leíamos en el primer versículo del día de hoy, en esto consiste la vida eterna, conocer muy bien al único Dios verdadero y otra persona, al Mesías a quien Él envió. Si en ese punto estás cerrado, si no conoces bien al Dios verdadero y dice que son tres ahí en vez de uno, o dice que es un sancocho de tres en vez de uno, ahí inmediatamente estás desviándote del blanco y no dices conocer verdaderamente al Dios verdadero. Así que es mi anhelo y deseo que puedas abrir los ojos, que conozcas, sirva y adore al único Dios y que sigas al Mesías a quien Él envió a la tierra. Comparte este material para que sea de bendición a otras personas y espero verte la próxima semana en el siguiente capítulo. Ya casi la temporada está llegando a su fin, la serie está terminando, pero quedan unos temas que van a todavía estremecerte y sacudir tu mente. Será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga y te guarde. Shalom.